En las últimas semanas hemos estado hablando de cómo poder ser un héroe o cómo Dios nos ha llamado a ser héroes, ¿verdad? Y que con un Dios extraordinario la gente ordinaria puede hacer cosas de héroes, ¿verdad? Grandes cosas, y puede realmente salir de su comodidad y enfrentar a la vida como un héroe. Entonces hoy yo les quiero hablar de la historia de un héroe. Recuerdo una historia que tal vez ustedes la recuerden, a ver si la reconocen mientras yo se las cuento. Tuvo lugar en Escocia, cuando estaban siendo los escoceses dominados por los ingleses. Un campesino esclavo, que era escocés, se iba a casar con su prometida. Un día después de la boda, uno de los guardias que estaban a cargo de cuidar a estos esclavos, obviamente este guardia era inglés, se quiso acostar con la mujer de este campesino. Recién casaditos, él la quiso tomar y dijo: esta me gusta, así que… Entonces aquel hombre, ese campesino, se llenó de furia y de enojo y dijo: no, ¿cómo puede ser? Y armó un alboroto ahí. La cosa es que ese alboroto terminó en que su esposa se murió y él terminó como fugitivo, huyendo de los ingleses en su propio país, en Escocia. Luego de haber huido y estar como fugitivo, regresó para vengarse, y el coraje y la valentía de ese hombre provocó una reacción en el pueblo, en su aldea donde él pertenecía, que al verlo solo contra un ejército, o sea, a él no le importó que él estuviera solo y que lo que fuera, él dijo: yo tengo que vengar la muerte de mi esposa y estas cosas que suceden. Entonces, cuando lo vieron que realmente él estaba dispuesto a enfrentarse solo a todo un ejército, se levantaron en armas y tomaron su aldea, y eso los lanzó a unos horizontes mucho más altos. Esto inició una revolución que un día cambiaría la historia y el destino de todo un país, no solo de esa aldea, sino de toda Escocia. Se le fueron agregando poco a poco más aldeas, más hombres, y al final de cuentas era todo el país de Escocia, gente de todos lados de Escocia, luchando por su libertad en contra de los ingleses. Al final de cuentas, este hombre fue torturado brutalmente, lo mataron, pero tiempo después él hizo ese cambio y la gente fue libre. Estoy hablando de la película de Corazón Valiente, ¿lo han visto? William Wallace. Yo, la verdad, como no soy tan buena historiadora, no sabía hasta que me puse a leer de esto que es una historia real. O sea, ahí la adaptaron un poquito. En realidad, lo que hizo que William Wallace se enfrentara a este ejército no fue la muerte de su esposa, sino la muerte de su padre, y que a su madre la capturaron como esclava. Entonces, a los 19 años ya él era un activista, por así decirlo. Él andaba rebelde, viendo a ver qué hacía, porque no se podía quedar sentado simplemente siendo esclavo en su propio país, en su propia tierra. Esta película, yo creo que todos lloramos. Yo creo que cuando uno ve esta película uno dice: wow, en serio que cómo una persona puede cambiar el rumbo y la historia completa de todo un país. Empezó su valentía a ser valientes a otros, a que los otros tomaran coraje y dijeran: aquí hay que hacer algo, ¿verdad? Y esto me recuerda que muchas veces es necesario que pasen cosas extremas para que los verdaderos guerreros se levanten. Todo héroe necesita una motivación, necesita algo que lo impulse, que lo saque de su comodidad. Probablemente si William Wallace no hubiera pasado lo que pasó y simplemente se hubiera quedado de campesino, trabajando, esclavo, pero pues en su aldea, tal vez ahí se hubiera quedado sentado y tal vez Escocia nunca hubiera sido libertado, o tal vez se hubiera levantado otro hombre que no fuera él para libertar a Escocia, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Fue necesario un incidente trágico en su vida para que él decidiera levantarse como guerrero, pasar de ser un campesino a ser un guerrero, que al final dirigió un ejército enorme para ir en contra de los que los estaban haciendo esclavos. Y parece ser que los héroes hoy en día están escasos. Estas cosas se oían años atrás, y uno podía ver que hace muchos años había mucha gente que se levantaba en contra o más bien a favor de sus pensamientos, de lo que ellos creían que era cierto. Pero hoy en día parece que los héroes son una raza escasa y de poco valor mientras estén en el anonimato, ¿verdad? El único que tenía mucho valor siendo anónimo
era Stark, ¿verdad? El de Iron Man. Ese valía mucho antes de ser Iron Man. Pero de ahí en fuera, Superman, por lo menos en la última película, porque yo no sé mucho de eso, los que saben no me regañen si digo alguna tontera, pero por lo menos en la última película de Superman, a él le hacían bullying de chiquitillo en la escuela. A él lo molestaban, ¿verdad? Entonces, mientras él estaba en el anonimato, era un don nadie, no tenía valor. Y tuvo que suceder algo para que él se levantara como un superhéroe, ¿verdad? El de Spider-Man era un nerd, era un loser, por así decirlo, nadie lo quería, ni las mujeres lo volvían a ver, nada. Pero se hizo Spider-Man y hasta lo querían besuquear todas, ¿verdad? Así de cabeza. Era el sueño de toda mujer. Y así todos, ¿verdad? Todos los superhéroes que salen, mientras estén en el anonimato, tienen poco valor. William Wallace era un simple esclavo que mientras no se metieran con él, tal vez él hubiera estado en esa silla sentado como esclavo por todo el resto de su vida. Pero algo tuvo que suceder. Y ahora vamos a ver otro incidente, pero ahora de la palabra de Dios, que también son historias reales, así como la de William Wallace, ¿verdad? Eso es un libro de historias. El pueblo de Israel le exigió más bien un rey a Dios. Decían, Dios, necesitamos un rey. Entonces Dios le dio al rey Saúl. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Pero llegó un momento en que Saúl ya no era muy grato a los ojos de Dios por algo que hizo. Entonces Dios mandó a Samuel y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir a Belén porque yo te voy a mostrar ahí que uno de los hijos de Isaí va a ser el nuevo rey. Entonces tú ve y ahí te mostraré. Entonces Samuel fue y bueno, ahí Dios le mostró quién iba a ser el siguiente rey. Ahorita vamos a entrar en detalles. Ya sabemos que fue David. Samuel lo ungió. Pasó mucho tiempo para que David realmente se convirtiera en rey, pero ahí, desde ese momento, ya Dios lo había escogido. El pueblo de Israel, los filisteos los atacaban, ¿verdad? Muchas veces estaban como en constante guerra. Pues llegó una vez en que los filisteos dijeron, bueno, aquí estamos y traemos con nosotros ¿a quién? ¿A quién traían? A Goliat, ¿verdad? Y dice, aquí está nuestro guerrero, el más fuerte de todos. A ver, ¿quién de ustedes se atreve a enfrentarlo aquí, uno a uno? Nosotros no vamos a pelear, solo el filisteo más grande que tenemos contra el que ustedes crean que lo puede vencer. ¿Y qué era lo que estaba en juego? La esclavitud de un pueblo para el otro. Dijo, si yo gano, Israel va a ser nuestro esclavo por siempre. Pero si ustedes ganan, si ese uno le gana al gigante, entonces los filisteos seremos sus esclavos. Así de fácil. Pero obviamente el ejército israelí estaba que le temblaban las rodillas y decían, jamás, ¿quién se va a enfrentar? Es que yo no sé, no tengo ni idea de cuánto pueden ser 3 metros, ¿de aquí a dónde? como 6 yo, dice Rainer por la vida. Pero era demasiado, yo creo que yo no le llegaba ni a las rodillas a ese señor. Muy grande, o sea, medía casi 3 metros Goliat. Ahí dicen codos, pero bueno, yo todo lo transformé porque yo de codos no sé nada. Entonces la cosa es que medía casi 3 metros. ¿Quién se iba a enfrentar a ese hombre? Y tras eso venía armado completamente y era un guerrero, no ese era un gigante nada más ahí tontón, no, o sea, era un hombre preparado que a eso se dedicaba, a la guerra. Entonces nadie, y por 40 días completos, 2 veces al día, Goliat salía, estaba aquí el ejército de los filisteos, de ese lado, las nubes negras, y de ese lado los israelitas. Y llegaba Goliat y se paraba en el puro centro y decía, entonces, ¿quién va a venir contra mí? En la mañana y en la tarde lo hacía, y sin respuesta. 40 días seguidos. Y todos temblaban de miedo y todos se preguntaban, en serio, si alguno de los que estamos aquí se atreve a ir en contra de ese gigante y lo vence, bueno, y empezaron a especular. Yo creo que Saúl lo pronunciaría como su mano derecha, le daría hasta su hija y su familia quedaría libre de impuestos y bueno, un montón de privilegios. ¿Quién se atreve a hacer eso? Pero nadie se atrevía. David estaba muy tranquilo en su casa. ¿Por qué? Porque David era el más pequeño de sus hermanos, eran 8 en total, tenía 7 hermanos mayores, incluso los únicos que habían ido a la guerra eran los 3 hermanos mayores, los más grandes, los más fuertes, los que estaban
preparados y habían sido capacitados para ir a pelear. David, siendo el más pequeño, que en ese entonces, según los historiadores, tenía 12 años, o sea, era un chiquillo, me imagino que flaquillo ahí, no sé, pero ahí decía que era trigueño y guapetón. Eso sí dice, la Biblia lo dice, léanlo. Dice que era trigueño y buen mozo es guapetón. Entonces imagínense, claro, de estar ahí bajo el sol cuidando las ovejas, aquel hombre se hizo bien bronceado y guapo. Entonces, pero tenía 12 años, imagínense cuando creciera. Cuando David era grande, seguro más guapetón se hizo. Pero era un chiquillo. Y él lo que hacía era cuidar las ovejas de su papá. Él estaba ahí tranquilo, ni siquiera yo creo que él se levantó y dijo, yo quiero ir a la guerra. No. Él sabía que su lugar estaba como pastor de ovejas. Es más, se la pasaba tocando el arpa, ¿verdad? Cantando. Pero una de las cosas que él hacía era cuidar bien a las ovejas. Ese era su trabajo y lo hacía muy bien. Y si llegaba un león, él lo dice, y si llegaba un oso, él iba y atacaba a ese oso y a ese león y los mataba. ¿Por qué? Porque eran las ovejas que él tenía que cuidar. Ese era su trabajo y lo hacía muy bien. Pero un día, el papá de David le dijo, ¿sabes qué? Agarra este poquito de comida, este pintico con huevo, y se lo lleva a sus hermanos, porque están allá, ya llevan un montón y quién sabe cómo está, y me trae noticias de ellos. Yo quiero que usted me diga cómo están, cómo les va, cómo va la guerra y cómo está el asunto, y que los alimente. Está bien. Se va David y prende camino, y cuando llega ve a sus hermanos, pero todos atemorizados. Deja la comida a un lado y se pone a vinear, y empieza a decir, ¿qué está pasando, verdad? Y en ese momento, cuando David llegó, nada es casualidad, porque con Dios nada pasa por casualidad. En ese preciso momento escuchó a aquel filisteo enorme decir, bueno, ¿quién entonces va a venir a enfrentarse contra mí? No sé qué, y los insultaba y los humillaba, y todos decían, uy, no, ¿qué es esto? ¡Qué miedo! Pero entonces, ese fue el momento necesario para que David despertara el guerrero que había dentro de él y pasara de ser un pastor de ovejas a ser un guerrero valiente. Y fue que se puso de vina. Ese fue el momento que Dios usó para que el héroe que estaba en él saliera, ¿verdad? Y entonces, así como David tuvo un Goliat para que despertara su instinto guerrero, el Señor nos está diciendo a nosotros que necesitamos escuchar y estar atentos al llamado del pueblo, que necesitan a alguien que se pare en la brecha y pelee por ellos, que vayas allá y hables y digas lo que sabes del Señor, ¿verdad? Necesitas descubrir tu Goliat y enfrentar el Goliat. Así que analizando la historia de David, que a grandes rasgos ahí se les conté, se la pueden encontrar en 1 Samuel 16 y 17. Bueno, la historia de David es muy larga, pero específicamente David y Goliat. Pude destacar algunas características que un héroe debe tener. Como número 1, un héroe es escogido por su corazón, no por su apariencia. Yo no sé si ustedes recuerdan a Capitán América, ¿verdad? Obviamente. La película, por lo menos, yo no me sé la historia desde el principio, yo vi la nueva, la de este muchachón que sale en la película y era flaquillo. Yo no sé cómo hacen para hacerlo ver así, pero era chiquitito, flaco, hasta se veía que la cabeza se le iba a llevar. ¿Ustedes vieron esa película? ¿Sí la vieron o no? ¿O estoy hablando sola? Y aquel hombre flaquillo, y todos los años iba a enlistarse en la guerra y le decían, no, usted no pasa. Así, sin hacerle el examen físico de médico, no, usted no pasa. Vea que usted, bueno, se lo lleva el viento, ni siquiera el otro ejército lo tiene que matar, a usted se lo lleva el viento y lo vapea allá en un árbol. No pasa. Pero él seguía yendo porque él tenía un corazón que estaba decidido a luchar por su patria. Y eso fue lo que vio aquel hombre científico y dijo, este es el que yo necesito. Y a ese fue el que escogió y lo puso en esa máquina maravillosa y se convirtió en Capitán América, ¿verdad? Entonces él era un flaquillo ahí todo así. Hulk era un científico introvertido. ¿Quién iba a decir que se iba a hacer tan fuerte? El Linterna Verde era un rebelde. Spider-Man era un loser, un nerdcillo. Y ya entrando un poquito aquí a la Biblia, Gedeón era de una familia pobre y era el menor de sus hermanos. Y estaban en esclavitud también.
el que iba a saber que iba a poder vencer a todo un ejército con 300 hombres, ¿verdad? Y David tenía solo 12 años y era un pastor de ovejas. Pero veamos lo que dice 1 Samuel 16, del 6 al 12, yo creo que está ahí. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab. Eliab era el hermano mayor de David. Y dijo, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Así que no me subestimen a mí, ¿verdad? Pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Estas son palabras del Señor para nosotros. El Señor no ha escogido a ninguno de ellos, decía, porque así pasaron del mayor al que le seguía y al que le seguía, y pasaron los 7 hermanos de David. Y entonces Samuel dijo, ¿son todos estos tus hijos? Y entonces el papá de David dijo, queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia, ahí está, ¿verdad? Pero tenía 12 años. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Entonces, una de las características de un héroe es que es escogido por su corazón, un corazón valiente, un corazón dispuesto, un corazón de un hombre que tal vez no ha sido preparado para la guerra, pero lo que hace y donde está, lo hace bien. Porque David era un buen pastor de ovejas. No se echaba ahí a dormir debajo de los árboles, nada más a descansar mientras pasaba el día. Él estaba atento a sus ovejas. Él luchó contra leones y contra osos. Él era un buen pastor de ovejas. Y eso fue lo que el Señor vio, el corazón de David, no su apariencia. Como número 2, un héroe sabe para quién trabaja. En 1 Samuel 17:26 dice, David preguntó a los que estaban con él, cuando llegó ahí y oyó todo aquel chisme y todo, y oyó que todo el mundo hablaba de que aquel gigante, que nadie iba a poder, y estaban nerviosos y muy miedosos, entonces él dijo, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército de Dios? Esas fueron las palabras exactas de David. Él no dijo, ¿quién se cree porque este ejército es muy grande? ¿O quién se cree este filisteo va a venir a desafiar al ejército del rey Saúl, que es un gran rey? No. Él reconocía que él estaba del lado del ejército de Dios. Él reconoció para quién trabajaba. Sabe de qué lado está. Y esa es una característica que necesitamos para ser héroes de Dios. Para que Dios nos utilice a nosotros de manera extraordinaria. A mí, una mujer ordinaria. Saber para quién trabajas. Eso es lo que necesitas. Como número 3 dice, enfrentará desánimo, pero no se desanimará. Este punto es muy importante porque cada vez que algún guerrero o algún héroe o alguien se quiera levantar en ayuda a otros, o con un gran plan, o con una gran estrategia, o tal vez simplemente con una gran pasión por cambiar algo, va a enfrentar desánimo. Siempre. Esto es algo que se va a dar siempre. En 1 Samuel 17 dice, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro has venido a ver la batalla. Seguro eres un morboso que nada más quiere ver sangre. A eso viniste, ¿verdad? O vernos a nosotros fallar. A eso vienes, el hermano de David. Después en el versículo 32 dice que David, porque lo mandaron a llamar, Saúl lo mandó a llamar el rey, porque vio que él estaba como era el único que decía algo diferente. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear con él. ¿Cuál es el problema? Era un chiquillo, no sabía ni lo que decía. Y entonces le dice Saúl, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho.
mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Goliat medía 3 metros. Goliat, además de que medía 3 metros y era muy bueno en la guerra, dice ahí en la Biblia que llevaba un casco de bronce, llevaba una coraza de bronce y ahí dice que pesaba aproximadamente 55 kilos. O sea, ¿quién puede cargar una coraza de 55 kilos de bronce? Y si el casco era de bronce, súmele, no sé, otros 3 kilos, no sé. Una polaina para las piernas de bronce, me imagino que aquí unas que cubren acá, todo era de bronce. Una jabalina de bronce en una mano y en la otra una lanza que la punta era de hierro y solo la punta pesaba 7 kilos. O sea, yo creo que ese hombre llevaba encima por lo menos unos 100 kilos. ¿Y cuánto pesaba él? Yo no sé. Entonces, imagínense lo imponente que se ve Goliat ahí y aquel chiquillo de 12 años, flaquillo, cuidador de ovejas, en sandalias, ¿verdad? Entonces lo desanimó su hermano, lo desanimó Saúl y todavía vemos que lo desanima incluso Goliat. Dice en 1 Samuel 17:42, dice que Goliat le echó una mirada a David de arriba abajo, que no tuvo que mover mucho la cabeza, me imagino. Y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Toda persona que quiera levantarse y hacer una diferencia como héroe va a enfrentar desánimo, no solo de su enemigo, sino de sus amigos, de la gente que está más cerca de ti. Y no necesariamente quiere decir que te odian o que te tienen mala fe, no, simplemente es algo que el ser humano hace. Yo me acuerdo, tal vez yo no soy un héroe por ser doctora, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que cuando yo decía desde chiquitita que quería ser médico, yo le decía a mi papá: yo quiero ser doctor, desde chiquitita, no recuerdo ni qué edad, desde que tengo uso de memoria y de razón. Y cuando llegué, ahora sí, que terminé el colegio y todo, me temblaban las piernas y yo decía: ahora sí, ya llegó el momento, ¿y ahora? Y a mí no me gustaba, no era así como que mucho de la lectura. Yo me leía los resúmenes o me veía la película de María y de como El Quijote y no sé qué, porque yo no me leía los libros. Y me decían: usted va a estudiar medicina, usted sabe los libros que se tiene que leer, jamás. Olvídese de la vida social, olvídese de dormir. Y yo que amo dormir. Y olvídese de esto. Y mis papás y mis tíos y toda la gente decía: ¿usted que está segura que va a poder? Empiezan a meter ese miedo, ese temor y esa duda, que yo no entré a estudiar medicina, yo entré a estudiar administración. Iba volando en administración, cuadro de honor y todo. Y yo veía pasar a aquellos con gabachillas blancas y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo bueno es que me di cuenta a tiempo y cambié, y aquí estoy. Rainer, voy a decir algo que les parecerá chistoso, pero yo me acuerdo que hace años, cuando empezábamos con la iglesia y todo, y no había mucha gente que participara, y el Paz y la familia del Paz eran los que hacían todo, ¿verdad? Como orquesta, dice, o no sé qué. Entonces el Paz tocaba la guitarra, la Paz cantaba, yo cantaba, mi hermana cantaba y Rainer tocaba la batería. ¿Por qué no cantaba? Pero nada. Ese hombre decía: póngame micrófono, y yo no le pongan, porque hace así como más o menos, ¿cómo se llama Enrique Iglesias? Señor, te amo. Y nosotros, no le pongan ese micrófono, por favor. Y mírenlo, o sea, yo lloro de verlo ahí tan lindo, tan como un adorador. Es increíble, porque si él hubiera hecho caso a las voces de aquellos que trataban de desanimarlo, no estaría hoy aquí, siendo un ministro de música tan especial y que ha ministrado incluso en otros países y en iglesias enormes. Y éramos su familia, su propia familia. Mi hermana, que no podía ser misionera, que cómo se le ocurría ir allá. Mi abuelo es el primero que le decía: no sabes las guerras que hay allá, matan cristianos, decía.
allá hacen esto y allá hacen lo otro, y aquí en la misma iglesia, tal vez mucha gente, incluso mi papá, tal vez no como pastor, sino como padre preocupado. ¿Y qué van a hacer? Y ser misionero no es fácil, y ya tienen un plan, y ellos lucharon y lucharon, lucharon, y ya están bien puestos. Y el Señor los está usando como misioneros en Etiopía, en un lugar difícil, porque decidieron no desanimarse ante el desánimo. Así que esta es una característica muy, muy importante que debe tener un héroe. Yo había ido por papel para mis lágrimas, yo creo que lo dejé ahí, por ahí, Carol, ahí por donde está mi bolsa, porque yo sabía. Así que quienes quieran emprender grandes hazañas no deben encontrar raro, gracias, no deben encontrar raro que hablen mal de ellos, que se opongan y traten de desanimarlo, personas de quien deberían esperar apoyo y ayuda. David, en lugar de que su hermano mayor que estaba ahí lo apoyara, o por lo menos le dijera más bonito el asunto, fue el primero en bajarlo de su nube. El mismo rey, o sea, David estaba de su lado, y aquellos, al fin alguien se levantó y dijo: yo voy a pelear con este filisteo, y ellos le decían que no, que cómo se le ocurría. El mismo rey David. Entonces deben proseguir humildemente con su obra, los héroes, haciendo frente no solo a las amenazas del enemigo, sino a los dardos y sospechas de los amigos, que son las más difíciles de evadir. ¿Por qué? Porque el enemigo es obvio que nos va a tratar de desanimar. Entonces uno nada más cierra los ojos y dice: ¿qué va a hacer caso? Ese lo que quiere es verme fracasar. Pero cuando tu propia familia y tus propios amigos te tratan de desanimar, ahí sí la piensa uno, ¿verdad? Ahí sí la piensa uno dos veces, y muchos es hasta ahí donde llegan, por el desánimo de los amigos. Como punto 4, un héroe reconoce que su talento viene de Dios y le honra a Dios. En 1 Samuel 17, del 36 al 37 dice: si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército de Saúl, y yo soy muy fuerte y tengo demasiada experiencia matando osos y leones, entonces este no es nada. Así le contestó David, ¿verdad? Nada que ver. O sea, él siempre reconoció que el talento que él tenía venía del Señor. Y dijo en el versículo 37, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, no dijo mi talento, ni lo ágil que soy, sino el Señor que me libró de las garras del oso y del león, también me librará del poder de ese filisteo. Su confianza estaba puesta en el Señor, y él entendió que él era humilde, que él no era nadie sin el Señor, pero sabía para quién trabajaba, sabía que estaba del lado correcto, y que si había logrado muchas cosas con el Señor, esto no era imposible. Entonces un héroe reconoce que su talento viene de Dios y honra siempre a Dios. No trata de levantarse y decir: es que yo peleo con osos y leones, sino que él siempre puso a Dios en primer lugar, y en las frases que él utilizaba para defender lo que él pensaba, siempre incluía a Dios, siempre. Él no dijo: yo puedo, yo no tengo miedo, no, él dijo: Dios me va a ayudar, Dios está conmigo, soy parte del ejército de Dios. Como número 5, reconoce su debilidad. Entonces un guerrero o un héroe no solo reconoce que su talento viene de una fuerza extraordinaria, mucho mayor que él, sino que también reconoce que tiene una debilidad. Y si ustedes ven los héroes de todos esos, tienen una debilidad. Todos. Ningún héroe puede ser ahí todopoderoso. Bueno, ni Thor, yo creo, que era un semidios o un dios. Entonces él reconoció su debilidad. En 1 Samuel 17, 39 dice: luego Saúl, cuando le dijo: bueno, está bien, vaya y hágalo, a ver, que Dios se acompañe, le dijo, esas fueron las palabras de Saúl: ve y que el Señor esté contigo. Porque había duda incluso. Luego Saúl vistió a David con su propio uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza.
que si pesaba los mismos 55 de la coraza del otro, el pobre David ya me lo imagino. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Entonces, ¿qué fue lo que dijo David? No puedo andar con todo esto. Él reconoció, yo no puedo. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, que era lo de él, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Y luego, con honda en mano, se acercó al filisteo. Nosotros no podemos pretender que los poderes del héroe amigo sean los mismos que los míos. Thor tiene un martillo que puede con todos, pero nadie puede levantar ese martillo más que Thor, ¿cierto? Entonces, si nosotros tratamos de levantar el martillo de alguien más, no vamos a poder, no vamos a ser eficientes, no vamos a ser buenos en lo que queremos hacer. Por más voluntad que tengas, por más que creas en el Señor, por más que sepas que Dios es el que te da tu talento, si quieres usar el talento de otro, no te va a funcionar. Tienes que reconocer que el talento de otro puede ser tu debilidad y tienes que saber dejar aquello atrás y decir, ok, yo con esto no puedo, pero el Señor me ha dado aquello. Entonces, aprender a reconocer nuestra debilidad, porque la palabra dice que el Señor se fortalece en la debilidad. Ahí es donde reconocemos que realmente si yo tengo esa debilidad, si Dios no está conmigo, yo no puedo alcanzar nada. Y como número 6, un héroe tiene su confianza puesta en el Señor y su fe es inconmovible. Si no tienes una fe inconmovible, vas a caer en la primera batalla. Si no tienes una fe inconmovible, con el primer tropiezo te vas a dar por vencido. Porque un héroe debe tener una fe inconmovible y su confianza y su mirada siempre debe estar puesta en el Señor. David le contestó en el versículo 45, le contestó a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entrega en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré a los cadáveres del ejército filisteo, a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Él no dijo, y todo el mundo sabrá que un chiquillo de 12 años es valiente y fuerte y puede pelear. Siempre reconoció y le dio la honra a Dios y dijo, todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Él estaba hablando en futuro, estaba hablando como si eso ya hubiera pasado. O sea, él no dudaba. Yo creo que Dios me va a entregar a ustedes en mis manos. Yo creo que yo voy a tener tu cabeza en un plato. No, él decía, Dios me va a entregar a este pueblo filisteo. Yo te mataré y te cortaré la cabeza, con confianza en el Dios del que estaba hablando, al quien estaba representando. Su fe era inconmovible, no le importó todo el desánimo que había, no le importó su estatura, no le importó su trabajo anterior de ovejas. Su fe era inconmovible porque sabía para quién trabajaba. El hombre fuerte no se confíe de su fuerza, ni el hombre armado de su armadura, porque nadie que haya endurecido su corazón contra Dios ha prosperado. Esta historia quedó escrita para que todos se atrevan a entrar en acción en defensa de la honra de Dios y en apoyo de su causa con valiente e inconmovible confianza en Él. Por eso quedó escrita esta historia, para enseñarte a ti y a mí que si tu confianza está fuerte e inconmovible en el Señor, nada podrá desanimarte. Porque tú podrás levantarte y podrás decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto, y no por tu propia gloria,
Y no para que todos te aplaudan, y no para que te reconozcan en el mundo como un gran predicador o un gran evangelista o un gran lo que quieras ser en el Señor, sino para que siempre digas como David: porque todos reconocerán, mientras yo trabaje para el Señor y mientras yo lo haga por el Señor, todos reconocerán que hay un Dios. Que hay un Dios que pelea las batallas por mí, que hay un Dios que todo lo puede y que hay un Dios de imposibles, que forma un Dios extraordinario, que usa gente ordinaria para escribir historias de héroes, para alentar a la gente, para dar esperanza donde no hay esperanza. La pared de Jericó era una fuerza impenetrable. Cualquier ejército que estaba tratando de tomar la ciudad sabía que la pared de Jericó era impenetrable. Antes incluso de hacer frente a la pared, las tropas atacantes tendrían que navegar en su camino a través de un pozo de 8 metros de ancho y 3 metros de profundidad que rodeaba los bordes exteriores de la ciudad. Y luego de aquel pozo, si lograban pasar el pozo, se topaban con aquella pared. El muro en sí, una masa pura de 5 metros de alto, con un grosor de 1,5 metros de piedra sólida. Y si el ejército atacante logra llegar hasta aquí sin ser derribado por los arqueros, todo lo que quedaba era derrotar el ejército cananeo, que era muy bien entrenado y que estaba esperando dentro. Una tras otra, tras otra. Esta fue la realidad para un joven líder llamado Josué y su ejército israelita desorganizado y sin experiencia. Estos hijos de Israel, que habían visto a toda la generación vivir y morir mientras deambulaban por el desierto, estaban cansados, estaban hambrientos y frente a lo que parecía una tarea imposible, una situación desesperada, un camino sin salida. Yo no he vivido mucho tiempo, pero he vivido suficiente para saber que el enfrentar estos muros es parte de la vida. Y cuanto más grande es el muro, más desesperada la situación puede parecer. Los grandes muros de enfermedad, de pérdidas, de divorcio, de adicción, un ejército de desesperanza nos ataca por todos lados. Y al igual que el muro frente a Jericó, estas paredes rara vez están solas. Los muros de nuestras vidas suelen ir acompañados de un pozo profundo de dolor, sufrimiento y desesperación. Y al mismo tiempo, un ejército de desesperanza nos ataca por todos lados. La pregunta que se hace todo el mundo todo el tiempo es: ¿y si Dios nos ama tanto y es tan poderoso, entonces cómo podría permitir que estas paredes y estos muros aparezcan a mi alrededor? Yo no pretendo contestar esta respuesta, ni tener respuestas para todas nuestras preguntas en medio de nuestras situaciones difíciles. No pretendo entender cuán profunda es la intensidad de tu sufrimiento. Simplemente quiero sugerir que tal vez Dios hace su mejor trabajo en situaciones aparentemente sin esperanza. Cuando leo la Biblia, leo acerca de personas que se enfrentaron a situaciones aparentemente sin esperanza. De hecho, no puedo encontrar una sola persona que caminara fielmente con Dios sin antes hacer frente a una situación desesperada. Adán y Eva convirtieron el paraíso en ruinas, dejando que el pecado y la muerte entrara en un mundo perfecto. Era un caso perdido. Josué fue traicionado por sus hermanos y puesto en prisión. Un caso perdido. Moisés fue arrinconado en las orillas del Mar Rojo con el ejército más poderoso del mundo pisándole los talones. Un caso perdido. El ejército de Gedeón eran 300 contra 300,000. David estaba al otro lado del valle donde lo esperaba un gigante sediento de sangre. Esther era una mujer tratando de ganar una palabra con un rey orgulloso. El compañero de cuarto de Daniel era un león.
Sus amigos fueron arrojados a un horno ardiente. Jonás no era bueno en su trabajo y quedó atascado en una ballena. Pedro era un cobarde. Pablo fue encarcelado. Los 5,000 no tenían comida. Lázaro estaba muerto. Timoteo era demasiado joven. Abraham era demasiado viejo. Los muros de Jericó eran demasiado fuertes. Y Jesús fue humillado, colgado en una cruz y enterrado en una tumba, enterrando con él todas las esperanzas de la revolución que se esperaba desde hace miles de años. En este momento, todo el mundo estaba listo para cerrar el libro, poner fin a la historia. Game over. Pero si hay una cosa que hemos aprendido de las Escrituras, es que nosotros nunca podemos poner un punto donde Dios ha puesto una coma. Porque cuando todas las demás opciones se han agotado, cuando las circunstancias no podían empeorar, cuando todo lo demás ha fallado, prepárate, porque ahí es exactamente donde Dios aparece. José se convirtió en el segundo al mando. El mar rojo se abrió. Gedeón ganó sin mover un arma. La cabeza de Goliat fue puesta en un plato. Esther habló y el rey escuchó. Daniel domesticó al león. El horno estaba como a temperatura ambiente. Nínive se arrepintió. Pedro se convirtió en la roca. Pablo se regocijó. 12 canastas llenas sobraron. Lázaro resucitó. Timoteo construyó una iglesia. Abraham construyó una familia. El hijo más joven fue recibido de vuelta en casa con una fiesta. Los muros de Jericó cayeron y Jesucristo resucitó, venciendo el pecado y la muerte. La creación que había sido devastada miles de años atrás fue restaurada para siempre. Con Dios, lo que parece una situación sin esperanza no solo es posible, sino que es favorable. Porque solo Dios puede convertir un desastre en un mensaje. Solo Dios puede convertir una derrota en un triunfo, una prueba en un testimonio y una víctima en una victoria. Si su poder se perfecciona en la debilidad. Así que alegrémonos en nuestras pruebas y mantengamos firme la fe que profesamos, porque aquel que prometió es fiel, era fiel y siempre será fiel. No importa lo desesperada que parezca tu situación. Gracias, Señor. Yo quiero pedirte en esta mañana que si tú estás listo para dar un paso al frente y enfrentar a tu Goliat, lo hagas hoy, como una señal de fe, como una muestra de una fe inconmovible. Que hagas a un lado todos esos desánimos de amigos y enemigos y te pares al frente y digas: Señor, aquí estoy. Soy una mujer, un hombre ordinario, pero quiero hacer cosas extraordinarias porque sé que tú eres extraordinario. Ponte de pie en esta mañana.